Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes para poder compartir este espacio de respuestas a sus inquietudes y preguntas. Estoy junto al pastor Esteban Bor, a mi mano derecha, pastor, bienvenido al programa. Un placer tenerlo aquí. Y en mi mano izquierda, el pastor Fernando Manrique, pastor, bienvenido al programa nuevamente. Un placer, no soy digno de estar con ustedes. Gracias Amén. por la oportunidad. Bueno, un placer estar con usted también y por supuesto con ustedes para contar de este tiempo especial donde daremos respuesta a sus inquietudes. Recuerden que siempre apreciamos sus inquietudes, sus preguntas, no dejen de enviarlas y también pedimos de que sigan orando por nosotros, por el ministerio. Apreciamos mucho sus contribuciones que nos pueden ayudar en mantener estos programas al aire. Vamos a iniciar este programa y, por supuesto, como siempre lo hacemos, con una oración. Voy a pedir al pastor Bor que nos dirija en oración en esta ocasión para iniciar este programa. Padre Celestial, al contestar estas preguntas, pedimos la compañía de tu Santo Espíritu, que a través de la Santa Palabra podamos contestar estas preguntas a satisfacción de los que ven el programa y que sea una bendición para ellos. Amén. Y yo sé que es una bendición para nosotros poder hacer la investigación. Amén. Gracias te damos por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. La pregunta nos llega de Diego Blanco. Esta es la pregunta que tenía él también. Esta pregunta es la siguiente. ¿Dios permite la venganza? Dice él. O pregunta. Y luego menciona esta historia. Dice, al final de la historia de Sansón, dice que Dios permitió que Sansón se vengara de los filisteos. Y vamos justamente a ver el versículo que hace eco a esta interesante descripción de Sansón buscando venganza. En el capítulo 16 de Jueces, versículo 28, notamos lo que lo que Sansón hizo al momento de pedir esta venganza. Dice allí, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Esta es la pregunta donde se basa esta inquietud de nuestro hermano Diego. Así que, pastores, ¿qué podemos decir sobre esta aparente aceptación de Dios de que alguien tome venganza en el caso de Sansón, por sus ojos que fueron tomados por los filisteos? Pastor Manrique, tal vez. Si yo quisiera decir dos cosas aquí, separar dos conceptos Okay. o dos preguntas. La primera pregunta es, ¿Dios permite la venganza? Ok, quiero que analicemos eso y lo resolvamos. La segunda pregunta es, ahora, si Dios la permite o no la permite, ¿qué pasó con el caso de Sansón? Entonces, vamos a primero responder lo primero. Si Dios permite la venganza. Bueno, quiero decirles que como norma de vida, Dios no quiere eso. Es más, Dios dice que no debemos vengarnos. Vamos a ir a Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Eso es importante, pastor, aclarar porque podemos quizás buscar una justificación para vengarnos. Claro, puedo buscar una justificación. Entonces, Romanos 12, 19 dice, quizás voy a leer un poquitito desde el 17. Okay. Y luego vamos al 19. Luego dice el 17, Romanos 12, 17, que pasa un capítulo fascinante sobre los deberes cristianos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ya ahí nos está hablando que no debemos vengarnos. Ahora miren el 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, en lugar de buscar venganza, tenemos que hacer las paces con las personas. Y aquí va el 19, clave. Mucha atención. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si alguien debe vengarse, ¿es quién? El Señor. Dios. Él es el que debe vengarse. Y quizás voy a ir al versículo 20, porque mire cómo muestra cómo debemos tratar a los enemigos. El 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y dice el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, desde esta perspectiva de Romanos 12, Dios nos dice que ningún hijo de Dios debe vengarse, que debe dejar eso en las manos de Dios y tratar bien a los enemigos. Ok, entonces ya tocamos esa primera parte, ¿no?
Y respondimos la primera parte de la pregunta, que la primera parte de la pregunta es, ¿Dios permite la venganza? Bueno, Dios no quiere que nosotros nos venguemos. Pero ahora va la segunda parte. Bueno, ¿y qué de Sansón? Vamos al texto otra vez de Sansón. Vamos al texto de Sansón. ¿Y qué de Sansón? Que aquí dice que se vengó y parece que Dios le respondió su plegaria. Vamos a ver, dice otra vez Jueces capítulo 16, versículo 28. Ya lo leyó el pastor, pero quiero que me permitan leerlo otra vez para hacer el énfasis. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Aquí parece que sí hay un asunto personal de Sansón desde mi perspectiva, y es que Sansón dice, estos me sacaron los ojos y me dejaron ciego y ahora pues yo quiero vengarme de ellos. Señor, entonces dame fuerza. Aquí va el punto. Ya. Yo creo que Dios cumple sus propósitos y para cumplirlos y hacer su voluntad, muchas veces usa a personas imperfectas. O bueno, todos somos imperfectos, algunos más que otros. ¿Sansón era un hombre imperfecto? Desde luego. Sansón, ustedes conocen la historia de Sansón, ¿verdad? Se fijó en mujeres que no tenía que fijarse. Además de eso, se vengó quemando los cultivos de algunas de las personas. Mató una cantidad de gente. Bueno, tenía una misión que cumplir, porque él desde que nació del vientre de su madre, dice Jueces 13, 3 y 4, él tenía que salvar a Israel de la mano de los filisteos. Pero ahora el punto es que era un hombre imperfecto y en su imperfección tenía deseos de venganza. Pero el asunto es que Dios quería librar a su pueblo de la opresión de los filisteos. Y Dios puede usar a una persona imperfecta para cumplir sus propósitos. Estábamos hablando aquí los 3 detrás de cámara, comentando cómo, por ejemplo, Dios usa a los medos y a los persas, hombres imperfectos, ejércitos imperfectos, para que ahora puedan atacar a los babilonios y se cumpla la voluntad de Dios, para que la profecía de Daniel 2, de Daniel 17 se cumplan y de esa manera ahora dice Dios, para vengar lo que hicieron con mi templo, porque los babilonios destruyeron el templo que había sido construido bajo la dirección de Salomón y que duró en pie, pues ustedes saben, cerca de 400 años. Ahora, esto para decir que Dios usa a los imperfectos para cumplir sus propósitos. Dios usó aquí a un hombre imperfecto llamado Sansón, que tenía deseos de venganza por sus propios ojos, porque le sacaron sus ojos, para que se cumpliera el propósito y era poder erradicar una nación pagana, una nación que había oprimido al pueblo de Dios y le había hecho daño. Pastor. Así mismo es. Ahora, el punto entonces es que Dios puede usar a un individuo para ejecutar su voluntad, aun cuando la persona es pecadora. Y a veces, bueno, Dios vengó también los ojos de Sansón. Claro. ¿Verdad? De alguna manera. Pero hizo mucho más porque Dios había prometido que a través de Sansón Dios iba a librar a Israel. Correcto. Ahora, no era el plan de Dios que Sansón tuviera todos los desvíos que tuvo en su vida. No, ni que le sacaran los ojos tampoco. El plan de Dios era que él estuviera todo el tiempo en armonía con su plan y Dios hubiera librado a Israel de otra manera que a través de todos esos desvíos que tuvo en su vida. Lo que a mí me impresiona es que hasta el punto cuando él se asió de las 2 columnas centrales del templo, hasta ese momento él había perdido su fuerza. Claro que sí. No tenía fuerza. Dalila, que no le cortó el pelo, perdió completamente la fuerza. Pero cuando llegó el momento donde él ora, Señor, venga a mis ojos, el Señor le devolvió la fuerza y pudo derribar el templo de Dagón, y la Biblia dice que había como 3,000 personas. La crema innata de la crema innata estaba allí. Todos fueron destruidos. Así que Dios, podríamos decir que Dios mató 2 pájaros con una sola piedra. Nunca me ha gustado esa expresión. Es decir, cumplió 2 objetivos. Vengó los ojos de Sansón porque le dio la fuerza y en segundo lugar libró al pueblo de Israel. Ahora, también interesante que en esta venganza no hay una gratificación netamente egoísta en este acto porque él iba a morir. Y es más, pide al Señor, déjame morir con ellos. O sea, su acto final, su venganza, aunque es
podríamos decirlo, tiene algún motivo personal, en sí mismo era un propósito de cumplir la misión por la cual él fue llamado a ser desde el vientre un libertador de Israel. Entonces, yo quisiera con esto tal vez dar un poco del concepto de que nosotros no estamos llamados a ser como Sansón, no tenemos ese llamado en ninguna forma bíblica para ir y luchar y librar y tener fuerza como tenía él. Gracias a Dios no tenemos ese llamado ni esos dones. Pero en el caso de Sansón, haberse visto por sus propias concupiscencias, perder los ojos, haber sido instrumento de mofa, como un juguete, dice la Biblia, Sansón se da cuenta de que es la oportunidad que tiene para vindicar el nombre de Dios finalmente y vengar a los que oprimían a su pueblo y cumplir su propósito como juez. O sea, si bien es cierto, hay un grado de venganza personal, no era únicamente eso lo que motivaba. Estoy de acuerdo. Y eso es importante aclarar para que también entendamos de que la venganza personal que muchas veces pensamos y queremos tener, a veces es más en el sentido de eso, de poder yo vengarme y aprovechar y disfrutar de la venganza, por decirlo así. Él no vio de esa manera. Era simplemente, Señor, déjame morir con los filisteos, a los cuales fallé quizás en mi vida, pero quiero destruirlos y cumplir tu misión. Pastor, no estamos justificando en ninguna manera el deseo de venganza de Sansón. Claro, entonces, claro, por supuesto. Es más, las cosas que Sansón estaba viviendo y experimentando habían sido consecuencia de sus propios actos, de sus propios errores. Así que él mismo se había expuesto para que finalmente Dios digámoslo así, se apartara de él. Claro. Solo que ahora, con un corazón arrepentido, él viene delante de Dios, clama, y Dios en su último momento de vida le responde la oración, y entonces vemos aquí que él está dispuesto aún a morir. O sea, él es consciente de los errores que ha cometido, y por eso le dice al Señor en el versículo 30, Jueces 16:30, claro. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que se habían matado durante su vida. Aquí se cumplió de alguna manera, como ya lo dijo el pastor Bor, el propósito que Dios tenía de poder librar al pueblo de Israel, el propósito que tenía para él, de que es que salvar al pueblo de Dios de la mano de los filisteos, pero que de alguna manera también la voluntad de Dios, que era que su pueblo fuera libre, la alcanzara mediante este acto prodigioso. Pero no queremos justificar el deseo de venganza, claro, sino es que Dios nos usa a pesar de la imperfección. Amén. Tal vez podemos leer Apocalipsis 19 y el versículo 2, y es que la venganza de Dios siempre es justa. Correcto. Exactamente. Buen punto. Que hay un poder que se denomina la ramera o el cuerno pequeño, donde al final de la historia Dios va a vengar a su pueblo. Justamente porque la ramera ha derramado la sangre de ellos. Luego. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, amén, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y se usa eso para hablar también de lo que hizo Jezabel con el pueblo de Dios, persiguiendo a Elías, matando a los profetas, etc. Es decir, la venganza de Dios siempre es justa, basado en algo que se hizo en contra de su pueblo. Correcto. A diferencia de la venganza humana, que es una venganza egoísta. Sí. Y por ende no es conforme al carácter de Dios. Bueno, vamos a la siguiente pregunta para poder avanzar. Gracias por la intervención de ustedes en esta pregunta. La pregunta que nos llega es de Marcos Daniel Mendoza y él es de Colombia y nos dice lo siguiente. Él dice, tiene dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo entender el orden de las profecías que aún faltan por cumplirse? Es decir, por los acontecimientos que aún no se han cumplido y saber el orden exacto de cada profecía. Creo que esta pregunta, pastor, es interesante porque él se parece que le gusta escuchar y escudriñar las escrituras, saber profecía, pero pregunta es, ¿cuál es el orden cronológico de las profecías? Y bueno, voy a dejar al pastor porque nos comparta, creo que usted conoce más de este punto, ¿qué nos puede ayudar en el respecto? Bueno, quiero recomendarle a nuestro querido hermano que se consiga un ejemplar del libro Eventos de los Últimos Días. Esa es la recomendación. Porque ese libro tiene todos los eventos finales en orden cronológico, con una excepción.
a base de mi estudio, la falsificación de la segunda venida está en el lugar equivocado. La falsificación de la segunda venida no es antes de cerrarse la puerta de la gracia, sino después. Claramente al estudiar lo que dice la Biblia y también el Espíritu de Profecía. Pero fuera de eso, todo sigue una secuencia cronológica. Claro. Sabemos que todavía falta la ley dominical, todavía falta la lluvia tardía, todavía falta el fuerte clamor, todavía falta la salida de los fieles de las iglesias al movimiento remanente, todavía está el tiempo de angustia previo, todavía está en el futuro el cierre de la gracia, el tiempo de angustia, y después del tiempo de angustia la resurrección especial, la segunda venida, el milenio. O sea que el libro de Apocalipsis tiene el orden de los eventos finales y el libro Eventos de los Últimos Días, que con la excepción de ese capítulo sobre la falsificación que hará Satanás de la segunda venida, es el único capítulo que está fuera del orden, según lo que yo he estudiado. Amén, amén por eso. Yo quería hacer exactamente, Pastor Bor, sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque no habíamos hablado de esta pregunta, pero mi recomendación era exactamente la misma. Y es que el libro Evento de los Últimos Días tiene eso. Yo puse los 14 temas en secuencia. Voy a leerlos como están. Estos son los títulos que aparecen de cada capítulo en el libro. Solo quiero leerlos para que las personas vean qué es lo que viene. Y la pregunta me parece muy, muy relevante, porque yo veo que quien nos escribe, en este caso, que es Marco Daniel, quiere saber en qué momento de la historia nos encontramos. Entonces, mire, señales del pronto regreso de Cristo. Estamos en eso. Claro. Estamos en esas señales, que son las guerras que estamos viendo ahora, ¿verdad? Estamos en esas señales. Las leyes dominicales, que están por venir. Ya creo que en un programa anterior hablamos un poco de cosas que están sucediendo aquí en los Estados Unidos. Como aquí, en el mes de enero de este año, del 2026, se presentó ante el gobierno un proyecto y que involucra una ley dominical para todos los Estados Unidos. Está por ser en algún momento tocado ese proyecto. Así que eso viene. Luego viene el pequeño tiempo de angustia, porque después de las leyes dominicales pues nos van a perseguir, ¿verdad? Aquellos que no nos sometamos a ello. Vienen los engaños satánicos de los últimos días, que es el capítulo que el pastor dice que va un poco más adelante. Pero viene el zarandeo, la iglesia va a ser zarandeada. Claro. Y ya cuando la iglesia sea zarandeada y los que no tienen que estar salgan de aquí después de ese pequeño periodo de angustia, entonces ahora viene el derramamiento de la lluvia tardía y el poder del Espíritu Santo viene a plenitud sobre todos nosotros. Luego sigue el siguiente, el fuerte clamor, todo lleno del Espíritu Santo, a predicar a todo el mundo. Y vamos a predicar y a profetizar en el nombre del Señor. Y luego entonces Dios sella a los hijos de Dios y otros reciben la marca de la bestia, ¿verdad? Y se cierra el tiempo de gracia. Se derraman las 7 postreras últimas plagas, Cristo regresa, luego tenemos el milenio, el juicio final, el juicio ejecutivo, el fin del pecado y la tierra nueva. Ya el pastor lo escribió, yo solo lo único que hice fue leer, pastor, el orden del libro, pero usted ya lo había descrito. Así que es la manera más sencilla de entenderlo. Y gloria a Dios porque somos, yo creo, pastor, con toda seguridad, somos la única iglesia en el mundo que tenemos nosotros esta perspectiva tan clara, tan detallada de los eventos finales. Yo no he escuchado de ninguna otra denominación cristiana en el mundo que tengan esta claridad que los adventistas tenemos sobre qué cosa viene. Ahora, también quizás hay una cosa más que hay que decir, que aunque relatamos las cosas que vendrán, algunas no se dan solas una detrás de la otra, sino que algunas se dan en forma simultánea con otra. Pero eso es un tema que aquí ya no vamos a entrar. Les invito para que puedan ver los temas del Pastor Bor, donde él habla en detalle de todos estos conceptos. Sí, yo creo que el Pastor Bor tiene una serie muy buena de Mateo 24, también que da una idea cronológica de los eventos, de Jesucristo, por supuesto, explicando allí, dando esa visión panorámica del fin de las cosas, y allí también presenta en forma cronológica las cosas que vienen o van a venir en orden. Y que usted tiene una serie muy buena y quisiera invitar a las personas que puedan leer o ver esa serie de Mateo 24 también, que puede compaginar o complementar lo que usted mencionaba. Sí, lo bueno de la serie de Mateo 24 es que no se presenta el capítulo mayormente en símbolos. Claro. Sencillamente describe las cosas como van a ocurrir, cuando hay que huir, la abominación asoladora, que sabemos que es la ley dominical, el pequeño tiempo de angustia que viene como resultado de los desastres en el mundo de la medicina, en el mundo de guerras y rumores de guerra,
O sea, todo está ahí secuencialmente, de tal manera que uno puede saber exactamente dónde estamos, de dónde vinimos y lo que falta todavía. Ahorita mismo yo creo que nosotros estamos en el versículo 8, en la secuencia de eventos en Mateo capítulo 24, donde primero habla de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, terremotos, pestilencias, hambres, alborotos, dice el libro de Marcos, y dice, esos son principios de dolores, y luego entonces dice, entonces los fieles tendrán tribulación, seréis odiados por todas las naciones, y algunos de vosotros os matarán. Eso no ha llegado todavía, es el tiempo de angustia previo. Y luego sigue la secuencia, llega uno al versículo 21 y es la gran tribulación. La palabra tribulación está calificada con la palabra gran tribulación. Ese es el tiempo de angustia de Jacob, después del cierre de la gracia. Correcto. Y luego ahí mismo tiene uno la falsificación de la segunda venida. Si te dice que está en el desierto, no salgas. Claro. Si te dice que está en secreto, no salgas. Porque la segunda venida de Jesús se va a ver en todo el mundo simultáneamente, y sabemos por 1 Tesalonicenses que en realidad Jesús no va a tocar la tierra, que va a quedar en el aire. Así que hay mucho que estudiar ahí. Amén. Y por ende, creo que esta serie que usted acaba de compartir, pues queremos invitar a los que nos miran a que lo lean, estudien. Tenemos también un manual de estudio con esa serie completa, así que pueden verla en la aplicación, descargarla de nuestra página web. Creo que va a ayudar mucho a ustedes a poder comprender con profundidad y con claridad la secuencia de los eventos. Pero como usted mencionaba, estamos en este momento, en el versículo 8. Todo esto será principio de dolores. Y estamos viendo eso ahora mismo. Hay tribulación, hay guerras, rumores de guerras. Estamos viendo también una cercanía de los acontecimientos, de los movimientos políticos, religiosos en el mundo que se están perfilando para este momento donde habrá una persecución para los fieles hijos de Dios, o sea, una persecución previa, ¿no? Sí, lo más importante, considero yo, no es tanto conocer el orden exacto de los eventos. Esto es importante, pero no, para mí no es eso lo más importante. Lo más importante es lo que dice la parte final de Mateo 24. Ya Mateo 24 te detalla en orden cronológico cómo las cosas van a suceder una tras de la otra, sino lo que dice a partir del verso 42. Velad pues, porque no sabéis la hora no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y el 44, que es el que quiero hacer énfasis. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A pesar de que sabemos el orden y la secuencia, no sabemos exactamente la hora exacta de la venida de Jesús. Pero lo más importante es velar y estar preparados. Así que mi recomendación es, qué bueno que nos aprendamos el orden, me parece lindo, pero más importante aún que estemos preparados ahora, porque el que tenga que despedirse de este mundo, porque la muerte le toma, ya vivió su tiempo de oportunidad. Y aunque usted conozca todos los detalles, si usted está esperando que llegue un momento más lejano para tomar su decisión por Cristo, claro, quiero decirte que está totalmente equivocado. Tienes que hacerlo ahora, porque no sabes qué va a pasar con tu vida de aquí a poco. Quiero aprovechar esta oportunidad antes de terminar para mencionarles que para producir estos programas nosotros necesitamos recursos porque los gastos son grandes para equipo y personal, etcétera. Así que quiero animarles que por favor nos apoyen económicamente para que podamos seguir produciendo estos programas tan importantes para esta época de la historia. Queremos agradecerles a todos los que nos apoyan económicamente y especialmente con sus oraciones. Gracias por su apoyo y que el Señor le bendiga. Y si no están apoyando, los invitamos para que lo hagan, para que podamos seguir produciendo estos programas. Amén. Amén. Gracias a ustedes nuevamente por su sintonía. Rogamos que la bendición y la paz del Señor esté con ustedes, con sus familias. Esperamos vernos aquí también en una próxima ocasión para escudriñar la Escritura y responder sus inquietudes. Dios los guarde.